tenemos a José Manuel Morales, que nos va a hablar de web semántica, ¿eh? Y es un tema interesante que pues admite múltiples interpretaciones y múltiples perspectivas, y creo que la que nos va a dar él pues va a ser interesante en el entorno en fin, de las bibliotecas digitales en general, los archivos, etcétera. Pues nada, sin más preámbulo, pues cuando quieras, José Manuel. Pues perfecto. Muchísimas gracias por invitarme al webinar y vamos a entrar directamente en materia para ajustarnos a los 20 minutitos de presentación. Voy a compartir la presentación que tengo por aquí. Ok. Y a ver si veo un momentito. Ahí vamos. ¿Se está viendo? Perfecto. Ok. Bien. La presentación del día de hoy la he titulado el archivo interoperable, archivos y CIDOC CRM. Y lo que pretendo dar es una visión de cómo se puede aplicar de una manera tangible la web semántica a un ámbito tan problemático en general como es el de los archivos, ¿no? A la hora de organizar la información. Precisamente con esa problemática quiero empezar porque, como digo, los archivos pues, prácticamente llevan en su ADN el ser una unidad de información donde es realmente complicado organizar los fondos de una forma sistemática y estandarizada, ¿no? En su momento, para la organización de los fondos fue necesario que surgieran las normas ISAT-G, que imagino que todos los que estáis familiarizados con los archivos conocéis. Posteriormente, una vez que ya se tenían esas normas para organizar los fondos, fue necesario afrontar el problema de la automatización. Y un poco más cercano en el tiempo, estuvo el problema de pasar los archivos del ámbito físico al ámbito web. Y ahí es donde surge en su momento la norma EAD, que son las siglas de Encoded Archival Description, y que básicamente es un vocabulario que está, digamos que, serializado en XML, ese lenguaje de etiquetado que estructura la información en forma jerárquica, en forma de árbol, y que permite la descripción multinivel de archivos. El problema que tiene EAD es que no se define según el modelo de datos de la web semántica, de RDF, que ahora después entraremos un poquito en él, y por lo tanto hay pocas posibilidades de compartir la información fuera de lo que es el ámbito archivístico. Además, son también pocas las posibilidades de generar de forma nativa, es decir, en el momento en que se crea la información, vínculos con conjuntos de datos semánticos, ¿no? Por lo tanto, el archivo está en la web, sí, pero no tenemos muchas opciones para compartir esa información que tenemos estructurada en nuestro archivo y tampoco tenemos muchas opciones de compartirla. Entonces, el siguiente paso, una vez que hemos pasado de organizar la información y tenerla en la web, sería conseguir la interoperabilidad de esos datos, ¿no? Y eso se consigue en el ámbito de la web semántica. No obstante, para conseguir eso con EAD necesitaríamos o bien definir un nuevo vocabulario, lo cual va en contra de la economía de recursos, o bien traducir EAD a un modelo interoperable que ya esté funcionando, ¿no? Por tanto, la solución la solución para representar la información de manera semántica en la web, la información de los archivos, pasaría por adoptar un nuevo modelo de datos para representar la información, es decir, abandonar el modelo que define XML
ese modelo jerárquico en forma de árbol, y mapear EAD a un vocabulario apto para representar archivos o información archivística. Y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, quiero hacer una breve introducción de cuál es el modelo de datos de la web semántica, para que todos tengamos la base común de conocimiento, para luego hablar del modelo del vocabulario que se podría utilizar para representar información archivística en la web semántica y hablar un poquito sobre una propuesta que ya existe de mapeado de EAD a un vocabulario semántico para que veamos las opciones de aplicar este tipo de maneras de representar la información al ámbito de los archivos. RDF, que son las siglas de Resource Description Framework, es el vocabulario que sirve de base para la web semántica. Define la forma en que la información se tiene que estructurar y su objetivo es compartir y reutilizar la información entre plataformas y aplicaciones. Es decir, que cuando nosotros representemos información podamos utilizarla en más de una aplicación y en más de un dominio determinado. Los principios de RDF es que la información que representemos tiene que ser procesable por máquina e interpretable por humanos. O sea, esa es una de las premisas principales. Y para ello necesitamos una forma de representar la información que permita que cualquier proposición, cualquier cuestión que queramos representar de la realidad pueda ser expresada en forma de tripletas. ¿Qué es una tripleta? Pues no es más que una terna de elementos que, por ejemplo, en el caso de la proposición el Guernica fue pintado por Picasso, nos permita representar esa proposición de una manera sintética, pero que pueda ser procesada por máquina. En este caso tendríamos un elemento que sería Guernica, otro que sería fue pintado por, y otro elemento que sería Pablo Picasso. ¿Qué son estos elementos? Para que no hablemos de una manera tan vaga. Estos elementos son los que forman la tripleta, van a estar siempre estructurados en forma de sujeto, propiedad y objeto. Es decir, en el caso de el cuadro fue pintado por alguien, el cuadro sería el sujeto, fue pintado sería la propiedad y el objeto sería el autor. Esas son las tripletas en las que se relacionan clases entre sí. Y otra forma de expresar proposiciones sería relacionando clases con valores, como es el ejemplo de abajo. El cuadro tiene como título Guernica, ¿vale? O sea, tenemos sujeto, propiedad y objeto que se definen a través de clases, propiedades y valores. En RDF también es posible definir individuos que los vamos a considerar como instancias específicas de una clase con sus atributos y valores asociados. En el ejemplo que os pongo, vemos que hay un elemento que viene identificado por una URL, OntoQuadros Guernica, y que pertenece a una clase que es cuadro y tiene un título que es Guernica, y que se relaciona con otro elemento también identificado por una URL, que sería de la clase autor y que tiene una propiedad que es el nombre y cuyo valor es Pablo Picasso. Y se relacionan entre sí por la propiedad fue pintado por. Estos elementos que se definen en RDF están todos identificados de manera unívoca mediante URIs. Esto que decía que
en este ejemplo, que es una URL, realmente son URIs, que son identificadores de recursos uniformes, y que lo que permiten es que cualquier clase, cualquier propiedad y cualquier valor definido dentro de la web semántica se puedan identificar de manera unívoca y, sobre todo, permita realizar la equivalencia entre individuos, ¿no? Entre estas instancias de clases. De esta manera, si tuviéramos un individuo que fuera el cuadro Guernica, que está identificado por una URI en una ontología específica de un museo determinado, si en otro museo también tienen una instancia de ese cuadro, que por ejemplo estuviera representado por la clase pintura en lugar de por la clase cuadro, dado que son elementos equivalentes, son individuos equivalentes, el vocabulario OWL, que es el que se utiliza para la generación de ontologías, permite definir esta equivalencia. De manera que, gracias a esta propiedad, estamos vinculando entidades definidas en ontologías diferentes, pero que realmente son equivalentes y se corresponden con el mismo individuo. De esa manera, enlazando entidades en ontologías diferentes, conseguimos enlazar datos. ¿Qué conseguimos al enlazar datos? Pues que la recuperación de información a partir de fuentes dispersas en la web se pueda realizar utilizando un único interfaz y de esta manera, por ejemplo, al realizar una búsqueda en un buscador, obtendríamos no solamente un documento relevante para esa consulta, sino, por ejemplo, podríamos obtener también vídeos, sonidos, datos concretos de diferentes fuentes. Es decir, obtendríamos una respuesta o recuperaríamos información de una manera enriquecida, cosa que hasta ahora no está del todo implementado, aunque los buscadores como Google sí utilizan los datos enlazados para enriquecer algunas consultas, como por ejemplo las de elementos que aparecen o que tienen una entrada en Wikipedia y que sí nos suele aparecer en el panel derecho de la página información relacionada. La otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es que para poder vincular estos datos, los datos tienen que estar publicados con licencias abiertas o con licencias de dominio público, porque de lo contrario no sería posible esta vinculación y el poder recuperar de diferentes fuentes. Por lo tanto, eliminando las barreras de los derechos de autor, es como vamos a conseguir que los datos vinculados realmente se puedan explotar a su máximo potencial. Bien, una vez que ya hemos visto cuál es el modelo de datos de la web semántica, vamos a hablar muy brevemente de los modelos de datos del patrimonio. En concreto, nos vamos a centrar en el caso de CIDOC CRM. En el ámbito de la gestión del patrimonio cultural, ámbito de los museos y instituciones similares, en los últimos años ha habido un movimiento bastante fuerte en pos de conseguir un modelado de datos que permita que su información esté presente en la web. Lo que en su momento hicieron bibliotecas y archivos, museos, la cosa ha ido un poquito más lenta, pero últimamente como que han acelerado bastante el paso. Por ejemplo, dentro del ámbito de los museos podemos encontrar algunos estándares como VRA,
que es un estándar enfocado a la descripción de imágenes y objetos. También tenemos el estándar de Europeana, que está enfocado a la ingesta de datos y a la visualización en la web de imágenes, por ejemplo, ¿no? de objetos culturales. Bueno, en el ámbito de las bibliotecas también tenemos el modelo Farber, que es el que sirve como base para BibFrame. Es decir, en las instituciones que gestionan el patrimonio se están dando movimientos para describir la información de manera que sea semánticamente accesible. El vocabulario quizá más completo de esto que os estoy presentando, también el más complejo, eso también es verdad, sería CIDOC CRM, que es un vocabulario que tiene el rango de estándar y que generó el Comité Internacional para la Documentación en Museos, que forma parte del Consejo Internacional de Museos, y que es un estándar que está enfocado a la descripción de eventos en museos. Y a partir de esos eventos, describir todo aquello que pasa dentro de un museo. Este vocabulario se puede expresar sin ningún tipo de problemas con las convenciones del modelo de datos de RDF, y una de sus mayores potencialidades es que dispone de extensiones y mapeados con otros modelos, de manera que usando CIDOC CRM se pueden expresar datos o información que de origen esté expresada utilizando el modelo Farber o, por ejemplo, otros vocabularios como Spectrum o el mismo EAD. Es lo que vamos a ver ahora, cómo se hizo este mapeado, ¿no? Así de una manera muy somera. La cuestión es que este vocabulario, que es tan completo y tan complejo a la hora de trabajar con él, quizá también precisamente por ese enfoque diferente que ofrece sobre la descripción de información de objetos culturales, basándose en eventos, ha hecho que se convierta en un referente, ¿no? Y CIDOC CRM aparece en escena como un vocabulario con vocación de convertirse en el modelo de referencia dentro de lo que es el ámbito de la gestión de patrimonio cultural. Es decir, su idea, o por lo menos lo que podría llegar a ser en un momento dado, sería el modelo de referencia que desplazara a un lado al resto de modelos de datos, ¿no? Tiene intención de convertirse en un estándar único. Este vocabulario define 5 grandes clases principales, 3 que permiten definir el contexto en el que tienen lugar pues, los eventos que ocurren dentro de un museo o de una institución de gestión del patrimonio cultural. Estarían por un lado las dimensiones, o sea, la dimensión física de los objetos y de los eventos. También se definen los periodos temporales, o sea, las fechas en las que un evento determinado tiene lugar. Los lugares, o sea, la limitación geográfica o física en el que ocurren los eventos o donde están los objetos. Y luego, aparte de estas 3 clases que definen, como digo, el contexto de la información, tenemos 2 grandes clases que van a describir el resto de elementos, ¿no? de todo aquello que se puede encontrar en un museo. En el caso de la clase de elementos efímeros es donde vamos a describir los eventos, las actividades que se llevan a cabo, como por ejemplo el evento de creación de un objeto
o incluso el evento de destrucción de un objeto. Todo eso va a estar dentro de lo que se consideran como elementos efímeros. Y luego dentro de los elementos persistentes, donde ya el elemento tiempo no tiene tanta relevancia, vamos a encontrar, por ejemplo, entre las muchas clases que se definen, pues los documentos u objetos de información, los objetos culturales y los agentes, o sea, las personas o instituciones que realizan actividades. Entonces, para que quede claro cómo funciona CIDOC-CRM, voy a, con este gráfico, explicar un poquito cuál sería la lógica del discurso. La idea es que a partir de las actividades conectemos a la actividad el resto de elementos que pueden estar presentes en un museo, ¿no? Y hablo de museos porque es el contexto original. Veremos que se puede aplicar a otras instituciones. Entonces, a partir de una actividad, como por ejemplo os comentaba antes el evento de creación de un objeto cultural, pues vamos a poder conectar ese evento con el objeto cultural que es producto de esa actividad de creación. La actividad de creación va a tener un agente, la actividad de creación va a tener o va a ocurrir en un lugar y en un tiempo determinados. Y esto crea a veces bastante confusión porque es bastante diferente a cómo normalmente se describe la información en estos ámbitos. Pensemos que para un objeto cultural muchas veces lo que decimos es que el objeto cultural ha sido creado por un agente. En el caso de CIDOC-CRM, lo que hace es que define el evento de creación que ha sido desarrollado por un agente y que tiene como producto un objeto cultural. Ese cambio de paradigma o cambio de prisma es lo que hace un poco diferente a este vocabulario y a este modelo de datos que define CIDOC-CRM. Y tanto el tiempo como el lugar, como el objeto, como la gente y las actividades, todos pueden ser documentados en documentos, ¿no? Y esto es lo que enlaza directamente con los archivos, ¿no? Porque en los archivos precisamente que lo que se almacena son objetos documentales que documentan actividades, pues permiten que encajen perfectamente en la visión de la descripción de la información que tiene CIDOC-CRM. Entonces, los autores Stassinopoulos y Doer, que creo que se pronuncia así, en 2009 propusieron un mapeado de EAD a CIDOC-CRM, donde utilizando las principales clases y propiedades de CIDOC-CRM consiguen que un vocabulario, digamos que plano, no semánticamente accesible como EAD, consiga elevarse a un nivel superior y ser pues, un vocabulario que se pueda utilizar dentro de la web semántica, cosa que hasta ese momento no era siquiera imaginable, ¿no? Para ello, lo que hicieron fue definir tres categorías principales, que son las que forman EAD, el encabezamiento, la descripción archivística y los elementos de identificación descriptiva. Ahí en la diapositiva veis qué significa cada uno. Y lo que hicieron fue asignarles pues, estas clases de CIDOC-CRM. Principalmente se utilizan las clases para documentos, objetos de información, los agentes, los objetos culturales, los títulos, o sea, la manera de identificar con un título los documentos, los identificadores, que en el caso de los archivos se utilizan pues de una manera muy habitual, ¿no? Para identificar el documento
o sea, dentro de la serie documental, por ejemplo, hay que definir un identificador y estos identificadores de Cidoc CRM se utilizan para hacer este mapeado y también las tipologías. No obstante, este mapeado tenía una serie de problemas, porque dado que Cidoc CRM es un modelo centrado en eventos y ese no es el caso de EAD, porque, por ejemplo, EAD no permite que un documento, o mejor dicho, EAD permite que un documento tenga creador y fecha, mientras que Cidoc CRM no. Cidoc se centra en el evento y es al evento al que le asigna una serie de atributos. Entonces, se tuvo que hacer un pequeño artificio, una pequeña trampa, que fue definir un elemento producción, que es a partir del cual se producen los documentos en el archivo, y a partir de ahí ir asignándole los elementos de EAD y su mapeado correspondiente a Cidoc CRM. Y de esta manera solucionaron el problema. No obstante, este mapeado ofrece muchas más posibilidades. Una vez que EAD ya está definido como un vocabulario semánticamente accesible, se abren nuevas posibilidades de extensión, como por ejemplo, para definir vocabularios o tipologías, asignarles un tesauro en lugar de un mero listado de valores. Esto se podría conseguir usando vocabularios semánticos definidos para la creación de tesauros en la web, como sería, por ejemplo, el caso de SCOS, ¿no? Y de igual manera, cualquier otra cosa que se nos ocurra con el vocabulario semántico adecuado, podríamos de alguna manera vincularlo a este mapeado de EAD y extender las posibilidades de expresión de información semántica dentro de este vocabulario para archivos. Bueno, aquí os dejo una serie de referencias y os agradezco mucho vuestra atención. Muchas gracias, José Manuel. Yo siempre que pienso, que escucho a alguien que explica cosas sobre la web semántica, me viene a la cabeza que, claro, tenemos toda esta estructura de información que luego tiene muchas posibilidades. Para que todo funcione, claro, obviamente es necesario introducir los datos ahí, ¿no? Sí. Entonces, ese paso de alguna manera, los datos desordenados, caóticos, que van por ahí, pasarlos a una estructura de datos que sea inteligible por la web semántica, este proceso ¿se puede automatizar de alguna manera o al final tiene que haber un humano allí que esté entrando datos? Es que trabajamos con dos cuestiones diferentes. Si lo que queremos es hacer la catalogación retrospectiva, no tenemos más remedio que utilizar pues, medios automatizados para pasar esa información que está en un formato no procesable por máquina a ese formato procesable por máquina y que necesariamente necesita la intervención humana para corregir errores en un momento dado o simplemente decir esa migración de datos utilizando los algoritmos de normalización necesarios la hemos aplicado y nos quedamos con esa información tal y como está y asumiendo que va a tener errores y que pues posiblemente dé problemas, ¿no? Luego a la hora de la recuperación. Lo ideal, evidentemente, es que la captura de datos sea lo más automatizada posible, pero sí es verdad que en el fondo que la información en la web semántica sea recuperable implica que la información que está o con la que se describen los recursos
tiene que ser una información de calidad. Y por lo tanto, confiar exclusivamente en algoritmos de normalización es bastante arriesgado. De ahí que, desde mi punto de vista, los profesionales de la información tienen que cumplir un papel fundamental en este ámbito. Eso implicaría quizá abrir nuevos campos de profesionales, ¿no? O de oportunidades profesionales para lo que son bibliotecarios y archiveros. Porque no olvidemos que, por ejemplo, en las bibliotecas, la calidad del catálogo depende directamente de la calidad del proceso de catalogación. Cuando pensamos en una biblioteca, pensamos en un ámbito muy pequeño, cerrado, pero si somos capaces de imaginar que en lugar de bibliotecas como elementos aislados, la web semántica se pudiera alimentar de muchas bibliotecas donde se estuviera haciendo un trabajo de catalogación de calidad, pero no solamente bibliotecas. O sea, pensemos que la información de una empresa también tenga pues un departamento donde haya especialistas que se dediquen a capturar de una manera sistemática y con calidad los datos. Al final conseguiríamos una masa crítica de documentos y de recursos que harían posible que la recuperación pues fuera tan enriquecida, ¿no? como en su concepción original el modelo de web semántica debería de proporcionar, ¿no? O sea que pienso que evidentemente sí tiene que haber procesos automatizados que permitan capturar determinados elementos de información de una manera automática, pero el papel que tienen que cumplir los profesionales de la información creo que tiene que ser tomado en cuenta y creo que sería una figura, ¿no? Deseable que estuviera en todos los centros que generan información, gente con la capacidad de generar esos datos de una manera pues con calidad, ¿no? Al final. Sí, claro. De todas maneras, todo va a depender luego del retorno de la inversión, ¿no? Por Si supuesto. al final vemos que pues esta recuperación que permite la web semántica, pues permite obtener recursos o da una ventaja competitiva, etcétera, etcétera. Entonces eso pues podría generar que al final pues se generaran puestos de trabajo para conseguir que la información fuera de calidad. Sí, sí. La cuestión es esa, que en el ámbito de la empresa privada sí lo veo más complicado, por lo menos a corto o medio plazo. Sin embargo, si miramos a las instituciones públicas, donde al final lo que hay que dar a la ciudadanía es servicios por los que han pagado. O sea, no tiene sentido que una biblioteca o que un museo o un archivo tengan la información almacenada en su catálogo y que solamente sea accesible por el catálogo en línea y que no se pueda hacer nada más con esa información. De hecho, hay movimientos tanto en bibliotecas como en archivos, como en museos, para que los catálogos que tienen se pasen o se transformen en conjuntos de datos enlazados, de manera que tanto la ciudadanía que está pagando esos datos pueda hacer con ellos realmente lo que quiera, puedan utilizarlos, por ejemplo, para crear una empresa explotando esos datos para crear, no sé, informes o para crear aplicaciones, lo que sea, como también se pueden aprovechar esos datos para realizar investigaciones, ¿no? Y la única manera de conseguir eso es que esos datos estén
expresados de una manera que se puedan procesar por máquina y que estén libres y accesibles en la web, ¿no? A todo aquel que lo necesite. Por eso, desde la empresa privada lo veo complicado, por lo menos así a priori, pero desde la empresa pública creo que tendría que ser uno de los objetivos a medio plazo a conseguir, ¿no? Muchas gracias, José Manuel, ha sido muy interesante. Lo dejamos aquí y bueno, seguimos en contacto, ¿eh? Muchas gracias Perfecto. y Un cerramos saludo a ya. todos. Venga, adiós. Hasta luego. Chao.